Hola a todos, hoy os traigo a alguien muy especial, es Tatiana Alemán de Ilunion, Grupo Social 11, y vamos a hablar sobre accesibilidad, sobre lo que ella contó en el Congreso de Turismo Experiencial que nos llenó a todos y, y eso, vamos a que nos cuente qué es la accesibilidad y por qué es tan importante en el turismo. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Patricia, muchísimas gracias por tu invitación. Un placer estar acá. Muchas gracias a ti. Bueno, cuéntanos, ¿por qué es tan importante que todos nos adaptemos a esa accesibilidad universal? Bueno, porque en primer lugar, la accesibilidad es un derecho llave. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tuviésemos accesibilidad en todos los ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, en la educación, en el trabajo, en el ocio, muchas personas no podrían ejercer ese derecho a la educación, al trabajo y al ocio. Ujú, Entonces, la accesibilidad es un derecho y una característica que tienen que cumplir los entornos y los productos y los servicios para que puedan ser utilizados por cualquier persona, con independencia de sus habilidades o capacidades. ujú. ¿Por qué siempre que hablamos de esto nos imaginamos una persona en silla de ruedas cuando hay otras personas que tienen otras características diferentes? Exacto, yo creo que tenemos que romper ese esquema mental, ¿verdad? Ese Ujú, paradigma mental que siempre asociamos accesibilidad a rampas y a ascensores y a ujú. personas en silla de ruedas. Sí. Pero como bien has dicho, este concepto es mucho más amplio. La accesibilidad está relacionada no solo con el entorno construido, los edificios y el entorno urbano, sino que también está relacionada con todo lo que utilizamos, es decir, la accesibilidad de una página web, de una aplicación móvil, lo fácil que debería poder ser en una web de una administración pública, encontrar la información que necesitas y si tienes que completar un formulario, descargarte un documento, pues que fuese fácil para todo el mundo, no solamente para personas que tienen grandes destrezas con las actividades, con la tecnología, ¿verdad? Ujú, Entonces, la accesibilidad implica varios conceptos. Implica que que tenemos que pensar en cómo utilizaría ese entorno, producto o servicio una persona que no ve, una persona que no puede utilizar sus manos, una persona que tiene dificultades cognitivas, una persona que no escucha, es decir, ¿cómo lo utilizaríamos si nos faltara alguna capacidad en alguno de de nuestros sentidos ujú, o de nuestra parte de alguna parte del cuerpo? También tiene que ver con que esa persona tendría, independientemente de su discapacidad o su falta de habilidad, tiene que poder hacerlo de forma autónoma sin la ayuda de ninguna persona o con la ayuda de algunos de de algún producto de apoyo. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un compañero que él no tiene dificultades de movilidad en la mano y él utiliza el ordenador a través de un software que es de voz. Es ajá. decir, él le da comandos a su ordenador y te aseguro que lo utiliza como cualquier otra Vale. persona. Qué bueno las nuevas tecnologías, ¿verdad? Todo lo que se está desarrollando ahora mismo para todo esto. Exacto. Entonces, Ujú, es cualquier producto o que se utilice entre las personas y el entorno, incluso tecnológico, que se vaya a utilizar, se llaman productos de apoyo. Entonces, el concepto también implica que esté previsto para que esa persona lo pueda utilizar con su producto de apoyo. ujú, Luego, otro aspecto de la accesibilidad es que lo haga en condiciones de seguridad, que cuando vaya a utilizarlo no tenga ningún tipo de riesgo como cualquier otra persona y también que lo haga de la forma más normalizada posible. ¿Qué quiero decir? Que si todos, te pongo un ejemplo relacionado con los viajes. ujú, Cuando estamos en un aeropuerto,
y a veces en los aeropuertos pequeños y tenemos una persona mayor o una persona con movilidad reducida, pues esa persona, si no al finger del aeropuerto no llega a la puerta del avión, pues va a tener que bajar por las escaleras y luego subirse al autobús para ir hasta el aeropuerto en la pista. Entonces, si no hay una plataforma elevadora para bajar a una para persona con bajar. movilidad reducida, pues ya no se hace ese servicio o esa actividad en condiciones de seguridad. Entonces, eso tiene que preverse. Ujú, Y luego, por otro lado, también que se haga, lo que te pide el concepto de accesibilidad es que se haga de la forma más intuitiva posible, más fácil de utilizar y confortablemente posible. Entonces, cuando tú cumples esto, has pensado en la diversidad del ser humano, has pensado que esa persona lo utilice con sus propias capacidades, que lo utilice de una forma normalizada, de la forma más parecida como lo hacemos el conjunto de las personas, en condiciones de seguridad y al mismo tiempo es fácil de utilizar e intuitivo, ujú. quiere decir que hemos hecho un producto en torno a un servicio accesible. Ujú. Mira, el otro día me ha pasado, vamos, hace un mes y pico, en un teatro muy bonito, accesible con rampas, pero la persona que estaba en silla de ruedas me dice dónde están los baños y si son accesibles, y yo pasé un mal trago terrible, porque no eran. Digo, yo no sé cómo se ha podido apañar esta mujer ahí dentro. Pero yo, claro, yo le pude ayudar en lo que le pude ayudar, pero fatal. O sea, y es que hasta que no te encuentras con algo así, no lo ves. O sea, claro, la gente que estamos haciendo una vida normal y corriente, hasta que no te encuentras con una barrera tan potente como esa, es cuando dices, ¡hala! ¡Qué fuerte!, ¿no? No poder ir al Sí. baño o ir en unas condiciones horribles. Ujú, Exacto. Por eso en el ámbito del turismo la información es muy relevante. Es muy ujú, relevante tengas o no tengas un requerimiento de accesibilidad, porque cuando nosotros planificamos nuestras vacaciones, lo primero que hacemos es buscar información en internet y vemos si se ajusta a nuestro presupuesto, a claro. nuestras preferencias y pues a nuestras necesidades. Puede ser cuando no es lo mismo viajar con niños pequeños, por ejemplo, que ir una pareja de personas mayores solos o una pareja joven. Entonces, la información que ofrecemos en nuestros canales, si yo soy un hotel o si soy un restaurante o si soy un museo o gestiono un museo, pues la información que ofrecemos sobre las condiciones de accesibilidad de nuestros servicios también van a condicionar las decisiones de nuestros potenciales clientes. Ujú, Entonces, ¿cómo tiene que ser esta información? Para que las personas, empoderar a las personas y las que personas, primero, se decidan por nuestro recurso turístico y al mismo tiempo, al mismo tiempo luego te contaré algunas ventajas que tienen estos públicos. Pues primero la información tiene que ser objetiva y precisa y actualizada. ujú, Por ejemplo, ¿qué busca? Si nos ponemos en la persona con discapacidad física, pues va a buscar si la entrada principal es sin desniveles o ujú. si hay escaleras, si tengo una rampa o un ascensor alternativo. Vas a preguntar si el mostrador de atención al público tiene doble altura, a lo mejor una altura para una persona de pie, pero si yo soy una persona de baja talla o con acondroplasia, pues me gustará tener una altura más baja que Claro. también te sirve para una persona en silla de ruedas y también te sirve para una persona que se comunica en lengua de signos, porque tú puedes ver los gestos de la persona si el Ujú, mostrador está más bajo. Si yo soy una persona con discapacidad visual, por ejemplo, pues si tu web cumple criterios de accesibilidad que para las administraciones públicas es una obligación legal en España desde ujú, el año 2018 por una directiva europea, que todas las webs de las administraciones públicas
tienen que cumplir con una norma, con un estándar europeo que hay de accesibilidad web. Pero a partir de junio del 2025, Ujú, por otra directiva europea, que es la Directiva Europea de Accesibilidad, todas las empresas privadas también se les va a exigir que sus páginas web sean completamente accesibles, las páginas web y las aplicaciones móviles. ¿A ujú, qué se refiere que sea accesible? Por ejemplo, las personas ciegas para navegar por Internet utilizan un lector de pantalla. El ujú. más conocido se llama JAWS. Entonces, si tu web no está diseñada con Para que criterios de eso. accesibilidad, Ujú, ese lector de pantalla no va a poder leer los contenidos de ujú, tu web. Entonces, eso es algo que es importante a la hora de ofrecer información. Luego, si yo soy una persona sorda, pues también las personas sordas es importante, si usa un implante coclear o una prótesis auditiva, seguramente te van a preguntar si en mi mostrador de recepción tienes un bucle de inducción magnética, que ujú, es un amplificador de sonido que la voz de la persona de atención al público le ujú, llega directamente al aparato de la persona y entonces le llega de forma nítida y ujú. Qué bueno. facilita la comunicación. O Ujú, te va a preguntar si yo voy a un museo, puede ser que si tienes si tienes una signoguía, por ejemplo, si yo me comunico en lengua de signos, pues si todos los contenidos del museo también están disponibles en vídeos cortos en lengua de signos para que yo no tenga que leer toda la ujú. información, ¿verdad? Claro. O si es una persona con discapacidad intelectual, pues es muy importante, primero, no tener prejuicios ante las personas con discapacidad intelectual y tratar a las personas según la edad que tienen, a los adultos como adultos, Y a y los no, niños como niños. y no dar por sentado que la persona necesita ayuda, Claro. sino con normalidad. Entonces, Ujú, darle su tiempo, decir, cuando tú interactúas con esta persona, pues a lo mejor si ves que no te ha entendido, repetir el mensaje como usando palabras más sencillas, darle su tiempo para tomar decisiones. La señalización y la información, la señalización que ponemos en los establecimientos turísticos es importante para todos. ¿Por qué? Porque nos sirve para orientarnos por el establecimiento y esta información tiene que tener un contraste cromático suficiente, unas fuentes de palo recto para que sean fáciles de percibir por personas con resto de con visión reducida. Y ujú, los pictogramas que utilizamos en la señalización también son importantes. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos dado, vamos a un restaurante y vas al baño y te ponen en la señalización de los baños la almeja y el calamar? ujú. Y tú te preguntas, ¿a cuál me corresponde entrar? Entonces, si a una persona que no tiene una discapacidad intelectual se lo tiene que pensar dos veces antes de optar por una puerta y otra, si tengo una discapacidad intelectual, puede ser que no sepa a cuál puerta ¿A tiene que cuál entrar. ir? Ujú, Entonces, es importante utilizar los pictogramas internacionalmente más normalizados. ¿Cuáles son? Pues los que están en los aeropuertos, ujú, los que toda la gente identificamos, donde está el ascensor, donde están las escaleras, donde están las puertas de salida, pues todos esos pictogramas hay que replicarlos en los recursos turísticos. Y son pequeñas, son acciones que no siempre la accesibilidad es cara. ujú. Eso te iba a Enseñar. decir, vosotros, por ejemplo, una empresa turística que necesite esa información, porque realmente cuesta entenderlo y hasta que no lo explica alguien como tú, que llevas mucho tiempo en esto, pues es difícil de comprender. Entonces, una empresa turística puede acceder a vosotros y que le deis indicaciones de cosas que pueden hacer y cosas de estas. ¿Dais cursos? ¿Dais subvenciones para estas cosas o cómo va?
Sí, bueno, nosotros somos una empresa del Grupo Social 11 Ujú, y como cualquier empresa, es decir, somos una consultora. ¿Qué ujú, nos diferencia de otras consultoras? Que solo trabajamos en todos los sectores, pero siempre el ámbito de la accesibilidad. ujú, Es lo que nos diferencia de otras consultoras. Y sí podemos acompañar a las empresas turísticas, asesorarles, también impartimos cursos de formación. ujú, Eh, Hay un concepto que nosotros llamamos en Ilunion y lo tenemos interiorizado, que es la accesibilidad 360. ¿Qué quiere decir accesibilidad 360? Que primero, cuando tú abordas un proyecto, una transformación de accesibilidad en tu recurso turístico, tienes primero que poner en el centro las personas. ujú, Las personas, tanto los clientes como los empleados, ujú, porque en tu empresa también puede contratar a personas con discapacidad. Es más, es algo que incentivamos ujú, desde el Grupo Social 11. Nuestra empresa es un centro especial de empleo de personas con discapacidad. El 70% de las personas que trabajan en Ilunion Accesibilidad tienen una discapacidad reconocida, ujú, pero al mismo tiempo somos un equipo multidisciplinar, es decir, hay ingenieros, arquitectos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, es decir, porque la accesibilidad 360 se aborda desde múltiples disciplinas ujú, y siempre se aborda pensando en las personas, pensando en los entornos físicos que utilizan esas personas, en los entornos digitales que utilizan esas personas y en los contenidos que están a disposición de estas personas. ujú, Los contenidos me refiero al texto que van a encontrar en una web o en un folleto, que sea en lenguaje claro o en lectura fácil para que sea fácil de entender, em, a que cualquier audio siempre que lances un mensaje en un canal, por ejemplo en un podcast, te ujú, lo recomiendo, pues creo que Spotify o otros canales ujú. tienen una opción de que al mismo tiempo todo lo que hablemos esté Se también transcriba. disponible en texto. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque así una persona sorda no puede escuchar tu podcast, pero puede leer y ver Ujú, toda la conversación. sí, O sí. si lo hacemos en un vídeo, que este vídeo tenga subtítulos Ujú, para que las personas sordas puedan, además de ver las imágenes, enterarse de la conversación que estamos teniendo. Si fuese un vídeo promocional, por ejemplo, de un destino, ujú, no solo tendría que tener subtítulos en la medida de lo posible, tendría que tener un intérprete de lengua de signos y tendría que tener una audiodescripción para personas con discapacidad visual. ujú, Entonces, esto es lo que llamamos en Ilunion Accesibilidad, accesibilidad 360, que has pensado en la base de las necesidades de las personas, ujú. poniéndote en el canal que va a utilizar esa persona, el entorno que va a utilizar esa persona, y que hayan todas las alternativas posibles para el conjunto de necesidades. Ujú. Y eso es un poco como hacemos. Tam- Quiero que me des números para que la gente se dé cuenta de la cantidad de personas que necesitan y que necesitaremos a lo largo de nuestra vida, que haya accesibilidad en todos los sitios, porque los datos son importantes. Sí, pues en España hay 1 de cada 10 españoles, el 10% de la población, tiene una discapacidad reconocida. Ujú. Si a estas personas unimos las personas mayores, ¿por qué? Porque Ahí nuestras vamos. capacidades como seres humanos van cambiando a lo largo de nuestra vida. Ujú. Y cuando nos hacemos mayores, pues tenemos problemas de movilidad, escuchamos peor, vemos peor, o a lo mejor somos a lo mejor cognitivamente necesitamos más tiempo para aprender determinadas cosas o para tomar una decisión. Y somos un país Entonces, que envejece bastante. ex- exacto. Entonces, y además de que dentro de Europa estamos entre los países
con más envejecidos, Ujú, alrededor del 20% de la población española son mayores de 65 años. ujú, Si unimos a las personas con discapacidad y las personas mayores, podríamos decir que 1 de cada 3 españoles tiene requerimientos de accesibilidad. ujú. Pero este público también tiene otras ventajas, Claro, porque cuando este público consume, como consumidores, cuando nos vamos de viaje, por ejemplo, muy pocas veces en nuestra vida, que algunas las habrá, pero en la mayoría de ocasiones viajamos acompañados, acompañados. con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestro Ujú, núcleo social. Entonces, si en mi grupo social, o mi pareja, o mi hijo, o mis padres no tienen un requerimiento de accesibilidad, nosotros como núcleo social no vamos a contratar servicios que no sean accesibles. Entonces, ujú, este público se convierte en prescriptores de los entornos, productos y servicios accesibles. Pero es que al mismo tiempo, un estudio que hizo Fundación 11 sobre el Observatorio de Accesibilidad en el Turismo en España en el año 2018 y también otros estudios que se han hecho anteriormente en el año 2015 de la Comisión Europea, identifica que una persona con requerimientos de accesibilidad se gasta cuando viaja casi entre un 20 y un 25% más que cualquier otro. que un turista estándar. Ujú, Solventar sus necesidades de accesibilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un requerimiento de accesibilidad, no puedo ir em, a la casa de un familiar, porque los españoles echan mucha mano de vas a un destino y si tienes o de una segunda residencia o una casa familiar, pues te quedas en la casa del familiar y te ahorras el hotel. ujú, Pero una persona con requerimientos de accesibilidad no puede hacer eso. Y la mayoría de hoteles que son accesibles, desafortunadamente, siguen siendo los hoteles de categoría más alta, con lo claro. cual también los más caros. Ujú, También en el destino, sí, los autobuses, aunque en España la verdad que podemos decir que la media del nivel de accesibilidad de España da por encima de otros países de Europa. ah, sí. eh, en España, sabes que hay un premio de ciudad europea accesible No, eso no que lo sabía. se da por la Comisión Europea todos los años. Ujú, Y entonces hay el mayor número de ciudades que se ha presentado a este premio son ciudades españolas ah, qué y bueno. también están entre las más reconocidas. Por ejemplo, el año pasado este premio se otorgó a La Laguna, Ujú, eh, de En Tenerife. Tenerife. Y Ujú, también lo han obtenido por ejemplo, Málaga también ha tenido reconocimientos. Eh, Ávila fue la primera ciudad europea en el año 2011 reconocida como Ciudad Europea de Sicilia. Y mira que es una ciudad ujú. patrimonio de la humanidad, es verdad Y que han no es, conseguido, claro. pero han conseguido a tener muchas iniciativas de todos los Ujú, edificios. Tenido una intervención. La muralla, tú puedes subirla, incluso si eres una persona en silla de ruedas, entre otras cosas. Pero volviendo al potencial de este público se gasta mucho dinero a la hora de consumir y a la hora de viajar. Y también estamos hablando de personas mayores que ujú. ya no tienen responsabilidades laborales, que pueden viajar durante toda la época del año y contribuyen a la Es desestacionalización de los importantísimo para destinos nosotros. turísticos. Claro. Exacto. Ujú, Entonces, es más, hay estudios recientes que las tendencias en turismo de viajes son, por un lado, el turismo accesible por el ujú. público creciente, el turismo de espacios, de que queremos ir a los espacios naturales, porque esto Naturales. fue algo que a través del COVID, desde que pasó el COVID, ¿verdad? Es como que mucha gente que no había descubierto los espacios naturales los descubrió. Sí, sí, de eso hablábamos en la anterior entrevista con Arturo Crosby, pero también tienen que ser viajeros responsables, ¿eh? O sea, que no se saturen los espacios naturales.
Sí, exacto. Y también hablando de espacios naturales, también los espacios naturales pueden ser accesibles. No Ujú. quiere decir que hagas caminos, que te cargues el monte, no. Hay productos de apoyo, Ujú. que sí, por ejemplo, hay una silla que se llama Joelet, que es una silla que tiene ruedas, pero que tiene dos palos, ¿verdad? No sé Sí, cómo llamar, pero sí. dos Sí, la he asideros por usado. Es que he delante. hecho un curso de turismo accesible con la ONCE y la verdad es que es impresionante. O sea, el equipo de montaña de la ONCE lo que hace con la silla y con la barra direccional es una maravilla, pero cuéntanoslo. Sí, 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 es decir, estos productos de apoyo son respetuosos con el medio ambiente, es Ujú, decir, pero permiten que una persona que tenga problemas de movilidad pueda subir a la montaña y ujú. hacer senderismo como cualquier otra persona, claro, con los apoyos, en el caso de una persona en silla de ruedas, con los apoyos de otra persona y en el caso de una persona con discapacidad visual, es a través de una barra donde tú te coges de la barra y van otros dos personas, uno delante y otro detrás. Y entonces, como ellos van caminando, pues la barra es tu referencia. Es como que llevaras Yo la he un pasamanos. probado personalmente con los ojos tapados y es impresionante porque una vez que la controlas bien y que los que te llevan lo controlan bien, vas totalmente seguro en el Sí, centro, totalmente. sí. Y luego hay muchas actividades y las Paralimpiadas que acaban de pasar en este verano nos lo han demostrado. Es Ujú, decir, el tener una discapacidad no te limita a hacer actividades deportivas, incluso deportivas al aire libre. ujú. Entonces ahí con personas de apoyo y con los productos de apoyo necesarios, por ejemplo, cuando haces esquí, tienes dos esquiadores que se Sí. coordinan para bajar la montaña y Ujú. tienen un sistema de guiado por el guía o el Ujú. acompañante. Le va diciendo indicaciones al oído a la persona con discapacidad visual para bajar por la montaña. Pero la persona baja sola. Baja sola porque confía perfectamente en ese guía, es impresionante. Exacto. Ujú, Entonces yo creo que también hay que romper esos esquemas mentales de ujú. que el hecho que las personas con discapacidad quieren hacer exactamente lo mismo que cualquier otro viajero. Y Por- tienen ese derecho también. O sea, no que quieran, Exacto, es que es un derecho fundamental. exacto. Y es decir, siempre que haya accesibilidad incorporada a esa actividad, pues va a poder disfrutar como cualquier otra persona. Ujú. Bueno, pues ha sido un placer que nos hayas abierto los ojos a todos en este tema y espero que sigáis trabajando como lo estáis haciendo, que lo estáis haciendo fenomenal. Encontrarnos por otros congresos que nos hemos empezado a ver en el TIS, pero hemos coincidido ya en el de turismo experiencial y iremos haciendo cosillas. Muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo tan ajetreado. Y nada, comenta a los oyentes dónde os pueden encontrar y lo que le podéis ofrecer y damos por terminado el programa. Pues muchas gracias, Patricia, por la oportunidad. Yo quiero invitar a los oyentes a investigar más sobre cómo se puede aplicar la accesibilidad en el turismo. Ujú. Creo que la formación es esencial Fundamental. para los profesionales del sector turístico para que conozcan mejor los requerimientos que tienen estas personas y puedan, a través de su ámbito de actuación, poder ofrecer soluciones que, como hemos dicho antes, no tienen por qué ser caras estas soluciones. Es Ujú. cuestión de sensibilizar y ver las opciones. Y nosotros somos Ilunion Accesibilidad, trabajamos en todas las comunidades autónomas de España
tenemos una sede en Madrid, pero también otra en Barcelona. Ujú, Y pronto se va a abrir una en Valencia ciudad también, ujú, aunque hacemos proyectos por todas las comunidades autónomas. Y si os metéis a la página web, nos podéis buscar a través de las redes sociales Ilunion o Ilunion, si ponéis en Google Ilunion Accesibilidad, perfectamente os va a salir nuestra página web. ujú. Estamos para colaborar y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues venga, nos vemos. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego.